Y qué difícil es para nosotros los hombres pensar la participación más bien en lo invisible, en lo íntimo, porque en concreto lo privado, lo íntimo no da poder, no da prestigio, en la lógica en cómo está organizada nuestra sociedad. Aquello que está construido desde lo público, en la lógica de lo público, tiene poder. Lo público es más o menos vinculado al dominio masculino. Un desafío es pensar el tema de género en las políticas de reincorporación a la vida civil desde una perspectiva más amplia, donde por supuesto las mujeres tienen un lugar muy importante y gracias a ellas es que esto se está pensando en el proceso de negociación en Colombia, pero que hay que involucrar a los hombres para pensar las relaciones de género, ¿no? Entonces, y todos estos asuntos de la diversidad sexual, de las orientaciones sexuales no normativas, creo que ese es un desafío muy grande y creo que este tipo de estudios como que entregan unas comprensiones quizás un poco más complejas de esa realidad para poder posteriormente pensar el asunto de género de manera más compleja. Muchas de estas instituciones o organizaciones están siendo regidas por los hombres que le imprimen una dinámica masculina a la organización. De otro lado, que los conflictos no son neutrales al tema de género, los conflictos afectan a hombres y a mujeres de modo diferenciado y que se generaba una suerte de doble subalternización, ¿no?, contra las mujeres. Y entonces en estos espacios de diálogo, si no se toman en cuenta todas estas dimensiones, ¿no?, de género, pero también étnicas, raciales, de clase social, pues uno puede estar gestionando procesos donde lo que se tenga como resultado sea nuevas dinámicas de dominación y de subordinación. Y muy anclados a nivel de cómo se instaura, por ejemplo, colectivos como Con mis hijos no te metas. Entonces, por ejemplo, desde ahí ya tenemos mucha resistencia y mucho avance. Y al mismo tiempo, de a pie y a calle, ya el trabajo se convierte en toda una cuestión muy biologicista, en el tema muy reduccionista, en donde entendemos masculinidades como comportamientos exclusivamente categóricos de nuestra propia biología, de lo que es ser hombre, y a partir de lo que es un reduccionismo de una vivencia cultural como realmente se entiende, ¿no? Entonces, la principal dificultad justamente es la desinformación del tema, lo poco profundizable que llega a ser en muchos talleristas también el tema, en cuando se brinda el trabajo, y la misma ciudadanía con respecto a cómo le está tomando importancia también tanto en políticas públicas, ¿no? Yo, si me permiten, algo que a mí me trae, la verdad, por lo que también accedí a venir, es como, y desde dónde están nuestras preocupaciones, un documento en internet que se llama 10 años de trabajo con hombres en América Latina o de compañeros de Brasil. Y a mí me preocupó porque yo leo ahí cuando se empieza a hablar, es como algo así como que es momento de hacer políticas públicas de masculinidad. Para mí eso fue un foco rojo muy preocupante, hablando de documentos que nos movilizan, ¿no? O sea, yo cuando leí eso dije, pues van tras la lana. ¿Cómo? Yo dije, van tras la lana. Van tras la lana. Tras el dinero, tras la plata. El dinero. Dije, ok, entonces ya no es suficiente políticas públicas para los hombres con perspectiva de género. Ahora queremos políticas públicas, o mejor dicho, quieren políticas públicas de masculinidad. Entonces, para mí es muy interesante cómo ver de repente pues, el avance de un androcentrismo con esta banderita de la masculinidad. Pero yo cuando vi el concepto políticas públicas de masculinidad, dije, a mí se me hizo muy responsable porque dije que más bien creo que hay que ir desmontando para construir algo nuevo, porque es casi como hacer desde nuestro punto de vista políticas públicas para el patriarcado, de lo que se nombra distinto. Porque es un contexto de mucha explosión, de organización, de lucha y de mucha reacción también, ¿no? Tenemos a los fascismos, tenemos a los fundamentalismos y
y que no son discursos, son como cotidianidades, son hablar con tu padre, hablar con tu madre, hablar con tu vecina, hablar y sentir que podrías estar tú siendo juzgado, siendo catalogado, dentro de esta lógica de poder también de estigmatizar para luego anular, ¿no? Porque estamos en esa guerra. Yo, al menos no sé cómo lo sienten ustedes, yo me siento en esa guerra en este momento, ¿no? Y con todo lo que eso implica también en cuanto a riesgos para mí, para mis hijas, para mis compañeras, para mis hermanas y para mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo esta construcción desde una perspectiva crítica de lo que ahora no queremos llamar masculinidades más, se plantea como respuesta a ese contexto, ¿no? Sí, yo coincido con Javier Omar, es necesario, y contigo también, un horizonte para ello, para nuestro caminar, nuestros caminares, ¿no? Que empatan. Decía, es que uno no se da cuenta de esta tarde hasta que pasa el tiempo y puedes un poco medir el impacto, es sumamente importante. Es decir, 10 años de la Red Peruana de Masculinidades han permitido tener ya experiencias e identificar de qué cuidarse. Y me parece que una de las cosas que habría que trascender, que superar, es asumir que la única forma de hacer el trabajo válida es la mía o es la que yo conozco. Sino generando constantemente espacios de articulación con las compañeras feministas, de articulación, de talleres, espacios de reflexión, escucha de sus críticas. Algo que nos está preocupando a nosotros es que hemos observado que el trabajo en masculinidades se está alejando más sobre la reflexión de violencia hacia las mujeres. Entonces hemos ido formulando un pensamiento crítico, un pensamiento que trata de salir del androcentrismo, para invitar a los compañeros que están en el trabajo de masculinidades y a las mujeres que se están acercando a este trabajo a pensar a cómo deconstruir el concepto y verlo como una manera de opresión, y al deconstruir el concepto de masculinidades poder construir alternativas desde la diversidad y maneras diferentes de vernos como hombres. Yo creo que falta mucha disidencia en el campo de los hombres, está muy heteronormativa todavía, ¿no? Yo por ahí iría también, como para ir pensando, ¿no? Y bueno, con los estudios del sur, ¿no? ¿Cuál sería ese horizonte, ¿no? Y ahí, pues, bueno, en clave de desafíos, yo sí quería rescatar el desafío de ser anticapitalista, el desafío de ser feminista o tener una adscripción a esta identidad política antipatriarcal, porque no entiendo un trabajo de que no sea antipatriarcal. Bueno, les quería comentar, ¿no? Hace poco se ha hecho una revisión de la lucha contra la violencia de género de las mujeres, frente a las mujeres, y se ha replanteado el problema. Ahora el problema que antes se venía como discutiendo y varias compañeras feministas, organizaciones llegaron al Estado, al Ministerio de la Mujer para plantear que era pues el patriarcado, ¿no? En diferentes formas de denunciarlo. Pero ahora no, ya no es el patriarcado, es la violencia general. O sea, una reducción y una despolitización de este análisis de las causas estructurales profundas e históricas de la violencia de género y también de otros tipos de dominios patriarcales. ¿Cuál es la relación que se busca con los estados y con las políticas que están generando para no transformar, sino volver a reposicionar una lógica patriarcal de dominio también? Bueno, como estados-naciones, ¿no? A propósito de una crítica decolonial, como duda así profunda, así que me toca las entrañas sobre qué hacemos con la violencia. Hoy que nos está costando muchas vidas, ¿no? En términos también así, de pueblos y de mujeres, ¿no? De mujeres y disidentes. ¿Qué hacemos? Como pensar lo metodológico a partir de algunas perspectivas que no se descuelguen de este análisis epistemológico. Creo que ha sido una de las líneas también que ha rotado mucho en este coloquio, que es importante, ¿no? Porque a veces el riesgo, más que el reto, es el riesgo es del tecnicismo, ¿no? De la técnica, el tecnicismo y la no comprensión de cuestiones básicas como hacia dónde le vamos, ¿no? Podemos trabajar sexualidades, emocionalidades, paternidades, pero en todo eso, si nosotros descolgamos el análisis del poder y la violencia, vamos a perder foco. Tenemos que tener espacios como para seguir tratando la violencia, por ejemplo, ¿no? Que ocurre en lo cotidiano. Entonces, yo diría que es tan complejo que no lo sabemos aún, pero tenemos claro que hay que mirarlo, tratarlo
y hacemos como ejercicios concretos de ver cómo reorganizamos el poder en nuestra organización. Vincular el protagonismo, quiénes van, quiénes no van. Pero sería como de pronto ir activando en los países centros de desarrollo de pensamiento, generación de pensamiento y de metodologías para que vamos moviendo, dándole un poco, digamos, este cuerpo a nivel de América Latina, ¿no? Yo creo que el reto mayor es procurar seguir siempre modificándose, entenderse como un sujeto inacabado, siempre en aprendizaje. El día que tú digas he terminado conmigo, estarías llamando a una muerte prematura de ti mismo. Este lazo blanco es un símbolo de violencias que se han ejercido en contra de las mujeres y por eso es esta rueda. Por eso buscamos que haya un espacio en lo que los hombres también puedan responsabilizarse y visibilizar la ejercicio de violencia y también visibilizar cuál es el compromiso real partiendo de ustedes. Para empezar estamos aquí, pero les pido también que vayamos a la carne de esto que nos está pasando. Porque mientras que aquí estamos hablando, una mujer está siendo asesinada, una mujer está siendo violada, una mujer está siendo violentada. ¿A cuántas mujeres ustedes conocen? Su amiga, su mamá, su familiar, que ha vivido algún tipo de violencia. Y lo vemos, física, psicológica, sexual. Conocemos a alguna mujer que a una no, a varias. ¿A cuántos hombres ustedes identifican y dicen, esta persona está ejerciendo violencia? Si levantamos acá a las mujeres, ¿cuántas hemos vivido algún tipo de violencia? Yo estoy casi segura que todas vamos a levantar esa mano. Si yo les pregunto a ustedes si alguno de ustedes le ha ejercido, entonces pensemos en eso, compañeros. Para eso es esta rueda, para eso es este espacio. Para dejar de ser cómplices, empezando por dejar de ser cómplices de la propia violencia que han ejercido.